Estamos en un nuevo capítulo de La Mente del Empresario. Hoy tenemos en el estudio a un hombre que yo admiro mucho, que algo conozco de su carrera, y yo creo que nos va a dar muchos ejemplos y maneras de ser empresario. Vamos a ir a una nota con él y regresamos. Juan Pablo Morgan patiperrió por varios años hasta encontrar un nicho que interpretara todos sus talentos y espíritu. Hoy ha prosperado como uno de los grandes impulsores de la industria gráfica nacional y ha expandido sus horizontes a otros países del continente. Aquí tenemos en el estudio a Juan Pablo Morgan, gran amigo mío, conocido hace muchos años. De alguna manera yo comencé un poquito después de lo que comenzaste tú, o paralelo, así que nos conocemos hace muchos años. Juan Pablo, ¿cómo comenzó este cuento tuyo de ser empresario y tener tu propia empresa? Mira, yo creo que desde niño siempre hubo algún motivo, siempre hubo alguna cosa que me dio a entender de que si uno hacía las cosas con ganas, con fe, con perseverancia, podía lograr lo que uno quería, lo que uno aspiraba. ¿A qué edad te pareció este cuento, esta inquietud? Yo te diría que con las anécdotas más simples, por ejemplo, yo había veces que cuando iba al colegio me gastaba la plata de la micro en masticable. Yeah. Y cuando salía del colegio sin plata me la tenía que arreglar para llegar a la casa. Sabía que si caminaba unas 10 cuadras mirando el suelo iba a encontrar una moneda. Ah. Y eso pasaba. ¿Y pasaba siempre? Y pasaba siempre. O sea, vivía en un barrio de rico. Pero había hartas monedas. O el micro te llevaba, pero Yeah. siempre tenía confianza que podía volver, habiéndome incluso gastado mis pesos en algún chicle o masticable, en fin. Con el tiempo te diría yo que fueron pasando cosas. Yo desde chico siempre tuve la inquietud por generar mis recursos, no tener que depender. Estando en preparatoria, por ejemplo, se me ocurrió esto de trabajar en un supermercado que estaba muy cerca de mi casa, que eran los primeros supermercados Almac en esa época. Y copiando probablemente de las películas de los americanos, en fin, fui a preguntar si podía trabajar haciendo algo ahí o en las tardes o los fines de ¿Qué edad semana. tenía ahí en ese momento? 11 años, 12 años. ¿Y llegaste ahí a hablar con el jefe local? Y al jefe local le pareció simpático. Ya. No era común, no existían como hoy día que hay estos niños que llevan los carros con los paquetes, en fin. Así que le llamó la atención, yo creo que a ellos también le pareció una idea interesante para ellos. Y empecé a trabajar en eso, como te digo, en las tardes, en fin. Como había muchas señoras que vivían por ahí cerca del supermercado, en vez de salir a dejar el paquete al auto, yo les ofrecía llevarle en el carrito las cosas hasta su casa, lo que generaba suculentas propinas. Así que desde muy niño me empecé a acostumbrar, como te digo, a tener mis recursos. Fíjate, yo tengo una historia re parecida a la tuya, porque yo a esa misma edad más o menos, nosotros vivíamos como en el campo, afuera de Rancagua, y llegamos a la ciudad y yo me di cuenta que en La Vega, de Rancagua, habían, bueno, se colocaba La Vega y habían unos niñitos, digamos, con unos carritos, en donde le llevaban las verduras a la señora a su casa. Entonces yo a un tío mío le pedí que me construyera un carrito. Y súper artesanal, con ruedas de madera, re bonito. Y partía a este cuento. Entonces uno le metía las verduras y llevaba las verduras a la casa. Bueno, a mí me duró esto hasta que me dio mi papá, digamos, ¿cierto? Y se acabó el negocio. ¿Tu papá qué te dijo ahí? Al principio miraron con un poco de preocupación esta idea independentista, pero después al revés, pasé a ser el financista yo de la familia, porque siempre tenía mis ahorritos, me los generaba ahí. No, con simpatía te diría yo que lo encontraron interesante esto de que yo ¿Y esos ahorros qué hacéis con ellos? Bueno, me daba mis gustos, me podía comprar mi bebida, más masticable, mi Coca-Cola, o tener mi radio a pila, que en esa época era una cosa muy importante, comprar la entrada al estadio, ir a ver el fútbol, en fin, y no tener que estar pidiendo. Me gustaba tener, en ese sentido, mi independencia. Por eso te digo, de repente mis hermanos me podían pedir, en fin, pero tenía mi platita disponible siempre. Y ahorraba. ¿Terminaste el colegio y qué hiciste? Bueno, siempre tuve la inquietud, te diría yo, y antes de terminar el colegio, ya pensaba en tener actividades un poco más serias que la del carrito. Estando en el colegio, me puse a trabajar como guía de turismo, porque yo hablaba bien inglés, aprendí en el colegio, y esto me facilitó la tarea de trabajar con Turismo Cocha, que tenía buses que salían del Hotel Carrera, los días domingos particularmente, llevando turistas, normalmente americanos, a Viña del Mar, en fin. Había una serie de alternativas, pero ese es el que más me gustaba a mí, que era un paseo relativamente corto. Con Turismo Cocha
hice varias cosas después, pero esta del turismo te la comento porque ahí también se me generó... ¿Pero cómo llegaste? ¿Qué edad tenías ahí? ¿15 años, 16 años? Sí, 16 años. ¿Y llegaste ahí, hablaste con quién hablaste ahí en el Turismo Cocha? En algún momento alguien pidió un guía de emergencia porque algo ya, les falló, en ya. fin. Pero era un cabro chico. Pero como hablaba bien inglés, como te Ya. digo, alguien que me conocía me dijo, oye, ¿tú podrías acompañar? Ah, ya, ok. Y el tema me gustó, me pareció interesante. Y desarrollé mi propia industria de los viajes a Viña porque estos gringuitos que venían normalmente aburridos pues, con su viaje, que los llevaban siempre a los lugares turísticos, en fin, aquí tenían un destino parecido. Aquí los subían arriba un bus, los llevaban a mostrar el mirador de O'Higgins, la casa vieja de no sé quién, no sé qué otra cosa en Valparaíso. Y yo veía que los gringos normalmente no les daba mucho gusto, esto les daba incluso un poco de lata. Entonces, por dos cosas que pasaban, yo llegaba también, con esto era día domingo, y yo venía normalmente después de un sábado que habríamos tenido alguna fiesta de niños, en fin, venía bastante cansado. Entonces, la primera cosa que hacía era, en vez de irme directo a Valparaíso, pasaba a Curacaví y les daba a todos unos buenos vasos de chicha y dulces chilenos, y con la chicha me aseguraba que ellos dormían el resto del camino hasta Valparaíso. Tranquilito. Lo que me permitía dormir a mí también. Y cuando llegábamos a Valparaíso, y esto normalmente eran épocas de verano o ya de ambiente de playa, yo llegando les ofrecía la alternativa de irnos a pasar un día de playa o este tour medio latero que teníamos, que era lo que nos obligaba la empresa. Pasemos por un kiosco, veamos las postales y... Hasta parábamos a niñas que hacían dedo en ese entonces, llenaba el bus. Normalmente eran turistas mayores, americanos en pareja, mayores, pero que gozaban con esto de poder compartir con gente que subíamos por el camino. Y nos íbamos a una playa y pasábamos un día de playa en vez de un día de turismo recorriendo localidades, según nosotros, famosas. Y esto les llamó mucho la atención a estos turistas que normalmente me escribían de vuelta y nos agradecían, en fin. Pero en lo concreto, en esos viajes ellos aportaban propinas bastante jugosas en dólares, que en esa época eran muy bienvenidos aquí, así que... Bueno, así que el turismo fue una segunda actividad mientras estaba en el colegio. Y a raíz de eso mismo, como te contaba antes, entré a hacer otro tipo de actividades también con Turismo Cocha. Manejé el tema del turismo receptivo. Ya ahora nos escribíamos con las agencias de fuera de Chile para organizar viajes a grupos que llevábamos al sur, a distintas partes. Y eso me generó también la posibilidad de ser agente yata. Ser agente yata significaba... es muy importante eso. Porque podías tener descuentos en los pasajes. Exactamente. Yo quería viajar, yo quería ver el mundo y quería ver qué es lo que iba a hacer de mi vida hacia adelante. Así que apenas tuve acceso a los primeros pasajes, empecé a recorrer. Y viajé a Argentina, a Perú, a Bolivia, a Uruguay, a Paraguay, a Venezuela, buscando el país idílico, el país donde yo quería desarrollar mi futuro. Y pensé que era Venezuela, no lo era. Pensé que era México, estuve en México un par de días y me di cuenta que no era México. Y con muchas dificultades desde México, yo en un bus Greyhound crucé la frontera y llegué a Estados Unidos y me di cuenta que ese país sí era algo que se acomodaba mucho más a lo que yo pensaba como un lugar para poder crearse oportunidades, en fin. Así que siempre pensé en Estados Unidos como un lugar para vivir. Ya había terminado el colegio y había comenzado tus viajes. En esa época estaba terminando mi colegio. Así que cuando terminé el colegio ya pensé en serio en este tema de Estados Unidos. ¿Qué te decía tu papá, digamos, que no quería seguir estudiando, digamos, la lógica de que hubiera entrado a la universidad aquí en Chile y que después... Mira, yo te diría, Mario, que en esa época no era tan, como hoy día, obligación entrar a la universidad. El destino normal de la mayoría de mis compañeros era ese, pero había otra gente que realizaba otras actividades. 30 años atrás o 35 años atrás no era la única alternativa a la universidad. Y yo tenía claro que para mí no iba a ser fácil el tema de la universidad. Yo tenía necesidad de mis recursos en forma más o menos independiente. Mi padre no estaba pasando por un muy buen momento. Y por otro lado, yo tenía ganas de casarme. Así que no me veía estudiando una carrera. Te habías enamorado ya. Ya te habías enamorado. Yo tenía ganas de casarme desde muy joven. Y me casé con la señora que tengo actualmente. Estoy muy contento de haberlo hecho a esa edad. ¿Y partiste a Estados Unidos? Y partí a Estados Unidos. Fui muchas veces. Yo no quería... Era muy difícil conseguirse una visa de inmigrante a Estados Unidos. Y yo no quería vulnerar los plazos que te daban, así que cumplía rigurosamente con mis entradas y salidas. Algo estudié allá también, pero básicamente me dediqué, estaba 3, 4, 5, 6 meses, me juntaba mis buenos dólares, volvía a Chile, en fin, pero con la idea de algún día irme a vivir a Estados Unidos casado y formar mi familia allá. Finalmente me fui a Los Ángeles casado, tuve mi primer hijo allá, pero estando allá se produjo este evento del 11 de septiembre y mi familia, y mi mujer particularmente, que tenía toda su familia aquí, que siempre le gustó mucho la idea de la familia reunida y de Chile, me empezó a insistir a partir de ese momento que ahora las cosas en Chile
debieran empezar a mejorar desde el punto de vista de economía, en fin. Así que ¿por qué no pensábamos en volver a Chile? Y volviste. Y finalmente el año 74 volví a Chile. ¿Pero en qué trabajaste en Estados Unidos? ¿Trabajaste como empresario? ¿Trabajaste como empleado? Hice muchas cosas, Ya. pero la que más satisfacción me reportó fue trabajar como vendedor en Ya. Estados Unidos, en una compañía que se dedicaba básicamente a lo que eran neumáticos, tren delantero, en fin, tenía muchas tiendas repartidas en varios lugares del Ahí sur viene de tu cuento California. con los autos y toda la cosa tuerca que tenía, ¿no? La afición por los autos, claro, ahí la Ya. podía ejercer porque la verdad es que se veían autos que no se veían en Chile. Ya. Todos los artistas de Los Ángeles, qué sé yo, eran clientes de esta misma tienda Ya. y llegaban en Ferraris, Mercedes, en fin, Maserati, que yo atendía ahí y que la verdad es que aquí no los veíamos. Ya. Ahí de nuevo surge, te digo yo, una forma probablemente de encontrarle la vuelta para que las cosas te favorezcan más allá de la condición original, lo que se te presenta a primera vista. En esta tienda teníamos del orden de 15 o 20 ramplas para cuando llegaban los clientes poder atenderlos, subir, en fin, ya había un grupo de 6 o 7 vendedores distintos. Entre paréntesis, gran admiración por los vendedores americanos porque son profesionales y no era fácil el desafío. Yo la verdad es que llegué a ese puesto porque estaba cerca del departamento que arrendé cuando llegué ahí y buscaba pega en lo que fuera. Yo quería rápidamente instalarme en algo y buscaba pega y había una pega en una pizarra, en algo que buscaba mano de obra. Y lo que querían eran montadores de neumáticos. Ya. Y la mayoría de los montadores de neumáticos eran tipos bastante fornidos, grandotes, hombres de piel oscura. Entonces cuando pido yo este trabajo, el manager me dice, mira, no es para ti. No te voy a Yo era mover los neumáticos. Yo era bastante más flaco que ahora, un cabro de 17 años. Entonces me dice, no, esta es una pega pesada, es un trabajo duro. No importa, le dije, yo estoy dispuesto. Y entré a eso. Y estuve 2 o 3 días haciendo esta pega, que en realidad era bastante esforzada. Pero el tipo se dio cuenta que yo, más que montar neumáticos, a los clientes les hablaba, los convencía de cambiarse por neumáticos mejores, de ponerle amortiguadores mejores a su auto, en fin. Entonces el tipo dijo, este es vendedor. Y me dio una oportunidad que yo considero que para él fue un riesgo también, meterme en medio de este grupo de vendedores muy profesionales. Y empecé a desarrollar mis sistemas y la verdad es que me fue muy bien. Yo llegué a ser el primer vendedor de esa compañía que tenía cerca de 350 vendedores. Tú dijiste, hay una diferencia entre los vendedores americanos y los vendedores de acá. ¿Y qué aprendiste como vendedora? El americano es un profesional, Ya. serio, dedicado a su trabajo, aprende de lo que está vendiendo. Ya. Es un tipo que se la toma bien en serio. Te lo tomas en serio. Pero ¿y qué pasa con la simpatía, con la empatía, más bien? Bueno, yo creo que ahí esta cosa del chileno nos da alguna ventaja. El poder acercarte al cliente Ya. de una manera distinta, yo creo que a mí me provocó una diferenciación. De partida, si bien yo hablaba bien inglés, mi inglés tenía un acento que los americanos no lograban descubrir de dónde provenía. ¿De dónde? Ya. Entonces me ponían tanta atención en el acento que no se daban cuenta de lo que les estaba vendiendo, me compraban todo al final. Hay una anécdota muy simpática porque aquí se llenaba especie de supermercado del neumático. Los sábados en la mañana era una cosa de loco, que era el día que más se vendía. Entonces los vendedores tomaban el pedido de este cliente o lo que el tipo venía a comprar y lo hacían sentarse en un salón y esperar hasta que le tocara el turno de subir a la rampla. Y había una especie de ruedecita donde tú ibas poniendo los pedidos en orden. Ya. El vendedor uno ponía su pedido aquí, después llegaba otro, ponía su pedido allá. Yo me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era acaparar las rampas para mí. Entonces, apenas entraba un tipo al parking afuera, yo salía corriendo y decía, señor, ¿qué necesita? Ando viendo para ver neumáticos. Y decía, mire, ¿sabe? Veamos primero los neumáticos que tiene usted porque a lo mejor algo valen. Así que una vez que tengamos su auto en el aire, ahí volvemos a conversar. Y yo ponía uno tras otro y llenaba las ramplas con clientes míos en el fondo. Los vendedores no les gustaba mucho, pero era mi sistema de atención. Ya. Y rápidamente yo tenía en la mañana, el día sábado, las 20 ramplas ocupadas con clientes míos. Una vez que los tenía en el aire era difícil que se me fueran. Así que ahí lograba venderles el neumático, las válvulas, lo que quisiera. Y la verdad es que fue muy simpático, fue un muy buen negocio. ¿No era una desventaja para ti ser extranjero en Estados Unidos? Y latino sobre todo. Nunca lo consideré así. Te ¿No? diría que había probablemente menos inmigración que la que tiene hoy día Estados Unidos. Así que no te miraban con ninguna molestia. Ya. Al revés, con algún grado de curiosidad o de simpatía. Y ser chileno Raro. era curioso en esa época, por lo menos ahí. Claro, siempre pensaban que era una provincia argentina. La gran mayoría no sabía dónde estaba Chile. Hoy día tenemos la ventaja que todo el mundo sabe dónde está Chile. ¿Ah? Oye, Juan Pablo, y te volviste a Chile en el año 74. Y ahí venías ya casado, con hijos. ¿Qué hiciste? Y con no mucha certeza. Aparte de pegar la pera, me imagino, a tu suegra, a tu papá, digamos, todo. ¿Qué hiciste? No era muy claro de que me quisiera quedar aquí yo. Ya. Como te digo, mi mujer tenía mucho interés en que yo volviera a Chile, pero yo no tenía claro que aquí las cosas funcionaran como estaban funcionando en Estados Unidos. Y de hecho, la primera impresión al volver el año 74 era impactante. Tú venías de
lugar donde había de todo, riqueza, supermercados abastecidos por todos lados, y aquí las cosas estaban recién empezando a insinuarse como posibles de mejorar. Así que tuve bastantes dudas, pero, de nuevo, por ahí contactos de distinta gente que me ofrecieron distintas cosas, y entré a trabajar en una cosa que no estaba ni siquiera en mis perspectivas, que era la editorial Lord Cochrane, que era la más grande impresora que había aquí en Chile, en un tema que no tiene nada que ver con lo que hago hoy día. Básicamente ahí lo que a ellos les interesaba era una especie de supervisor para el tema de la circulación de sus revistas, que estaban repartidas en todos los kioscos y en todas las agencias de Chile. Pero en la oficina que estaba al lado de la mía estaban los vendedores de impresos. Y a mí venta era un tema que me apasionaba. A mí me gustaban las ventas, así que me iba a meter como intruso a la oficina de los vendedores. Y además ahí estaban las lucas. Eso es lo que yo decía. ¿Ah? Así que me iba a esta oficina, en cualquier minuto libre que tuviera, y conversaba con los vendedores, en fin. En un momento se produce un espacio, yo pedí ese trabajo. No me lo dieron. Me dijeron que estaba haciéndolo muy bien en lo que estaba, en circulación. La persona que entró a ocupar ese espacio que se produjo ahí estuvo cerca de 6 meses. Los vendedores aquí no ganan normalmente sueldos, ganan comisiones. Así que en esos 6 meses no le fue muy bien y me comentó que iba a tener que dejar la empresa. Entonces ahora con anticipación fui y hablé ya no con los gerentes, sino que hablé con el dueño de la compañía y le dije, mire, yo quiero ese puesto. Me dijo, no, mire, esto es muy difícil y ahí además no se gana sueldo. Yo quiero ese puesto y si no me da ese puesto, yo lamentablemente me voy de la compañía. Me dieron la posición de vendedor y me encontré con una sorpresa. En esos años había aquí en Chile una cosa que se llamaba el Registro Nacional de Viajantes. De vendedores. De vendedores. Claro, y el registro de viajantes protegía a los vendedores de tal manera que la empresa no podía quitarle a sus clientes. Y había una infinidad de clientes que estaban en manos de vendedores que no los atendían. Tenían enormes listas de clientes, pero muchos clientes de estos no eran atendidos por la empresa. Entonces yo empiezo a pedirle al gerente de venta que me dé acceso a estos clientes y me dice, no puedo. No se lo puedo quitar a fulano de tal que lo tiene en su lista. Aunque nunca la había visitado. Entonces ahí descubrí que la fórmula era atender a esos clientes a medias con ese vendedor. Y generar ingresos, en fin. Y cuando empecé a ver que había clientes más interesantes, ya definitivamente se los compraba a los vendedores. Y si era con el consentimiento de ellos, ahí sí podían ellos entregarme estas cuentas. ¿Y eso el 75, 76? 75 te diría yo. ¿Hasta cuándo duró eso? Hasta que Cochrane decide vender su empresa. Y Cochrane le vende todo este aparataje de prensas planas que nosotros ocupábamos en este negocio de impresión a papelera. Y ahí entonces surge la alternativa de quedarme trabajando con papelera, o esta inquietud que tenía yo ya de iniciar algo por mi cuenta. Yo tenía muy buenos clientes, tenía muy buena relación con mis clientes y creía que yo podía intentar algo solo. Así que con algún grado de preocupación, te diría, le comuniqué a Papelera que no seguía yo con ellos y que yo iba a intentarlo por mi cuenta. Y ahí partí, esto fue el año 82 a finales, 83 a comienzo, una sociedad que fue muy exitosa con mis amigos Marinetti, que tú debes conocer. Sí. Iniciamos una empresa que se llamaba Morgan Marinetti y que te digo que fue éxito rotundo. Logramos muy rápidamente conseguir las más importantes cuentas, particularmente en el negocio publicitario. Yo creo que de ahí, de esa época, nos conocemos. Cochrane, a su vez, que había sido vendida a Papelera, Papelera tenía una intención de hacer ahí un negocio más bien en el área de packaging, de envases de cartulina. Así que se me produjo, te diría yo, por lo menos un lapso de tiempo donde yo pude avanzar muy rápido y conquistar todos estos clientes importantes y empezar a funcionar con las máquinas que tenía Marinetti en esa época, que estaba muy asustado porque los envases que iba a producir Papelera iban a competir directamente con él. Así que aquí había que generar este nuevo negocio. Abrirse, tener una... A esta área publicitaria producto, que no era el negocio habitual de ellos. Y se logró con mucho éxito. Así que en muy corto tiempo te diría que Morgan Marinetti era el líder en ese negocio. Y el gran líder que había antes, que era Cochrane, estaba dedicado, te diría yo, al tema de envases, así que nos dejó un espacio que supimos aprovechar muy bien. Después la Papelera no hizo nada, ¿no? Papelera estuvo en el negocio de envases mucho tiempo, pero finalmente se dedicó a lo que es más propio de ellos, que son las cajas de cartón, en fin, ese tipo de negocio, más que las cartulinas impresas.
¿Cómo fue la década del 80? Yo me acuerdo que llegaron una cantidad de máquinas impresoras tremenda y una tremenda competencia en el 80, en los 90. ¿Cómo, cómo se fueron manejando? Porque yo tuve una imprenta que me fue súper mal. ¿Ya? Me tuve que comer las máquinas enteras. Mira, yo te diría que antes de que llegara esta cantidad de máquinas que tú mencionas, aquí había una enorme cantidad de maquinaria. Lamentablemente en Chile la costumbre era comprar máquinas de segunda o de tercera mano. Exacto, Máquinas con 20 o 30 años sí, de uso. sí. No había tecnología. El personal que manejaba estas máquinas eran obreros con cero calificación, te diría yo. Aprendían ahí en las prensas. Yo me di cuenta rápidamente que aquí había que hacer un cambio. Si nosotros queríamos competir con nuestro, te diría yo, nuestro opositor más serio, que era la televisión en el negocio publicitario, teníamos que ser muy eficientes. Por lo tanto, se necesitaba una tecnología distinta, un servicio distinto, en fin. Entonces, rápidamente yo empecé con la presión con mis socios para que compráramos equipos nuevos y capacitáramos gente. Y así lo hicimos. Trajimos las primeras prensas de última generación a Chile, equipos en esa época que eran impensados aquí, máquinas de 5 o 6 colores. Las Heidelberg. Las Heidelberg, Yeah. que eran muy famosas, son muy famosas. Y lo otro es que con gente muy joven, que estaba estudiando en estas escuelas de arte gráfica, en fin, gente, te hablo de 17, 18, 19 años, las sacamos y las mandamos a las mismas fábricas donde comprábamos estos equipos para que las capacitaran. Ya se producía un cambio violento del momento que subíamos a esa persona arriba de un avión. Claro. Ya en el aeropuerto ese tipo era distinto. Se le abría el mundo, tenía acceso a una cosa diferente, veía cómo se hacían estas cosas en Alemania, en fin. Así que generamos una industria con equipamiento de primer nivel y gente de primer nivel. Gente además que se sentía muy comprometida con esta oportunidad que se les daba. Se generó aquí toda una generación, te diría yo. Eran máquinas carísimas, me acuerdo, ¿no? Muy caras. Estábamos hablando de millones de dólares. Sí. ¿Cómo fuiste armando el capital? ¿Te juntas con Marinetti, digamos, y cómo lo hacen? ¿Se abre esta nueva área en Marinetti? Mira, Marinetti es una empresa muy conservadora, una Ya. empresa que tiene muchos años en el negocio y obviamente no tenía muchas ganas ni de endeudarse ni de meterse en grandes equipamientos. Y yo creo que la primera máquina salió por cansancio. Porque mi socio me dice, no, mira que es muy difícil, que esas máquinas no caben en este mercado tan chico y que son máquinas muy caras. Y ya después de mucha insistencia mía, Juan me dice, si logras financiarla, cómprala. Y logré financiarla. Entonces, antes que hubiera mucho tiempo de Eso reaccionar... fue antes del año 82, me imagino. Bueno, nuestra sociedad partió, como te digo, a comienzo del 83, fines del 82. Y esto fue 2 años después. Ah, ya cuando ya la economía venía Entre medio- recuperándose. Entre medio, Mario, nosotros compramos, porque a todo esto Marinetti quedó muy rápidamente copado. Ya. Marinetti no daba abasto entre el negocio nuevo que yo les estaba aportando, que era el negocio publicitario, y el negocio tradicional de ellos, los envases, que nunca lo perdieron. Ellos pensaron que lo iban a perder en mano papelera, pero yo diría que al revés, aquí se produjo una potenciación en Marinetti, que permitió que ellos nunca perdieran su liderazgo en ese momento en envase. Así que fue bueno para ambas partes. Pero a mí me faltaba espacio para poder imprimir mis cosas. Yo tenía que entregarte a ti, no sé, 50.000 afiches en 2 días y de repente Marinetti tenía sus máquinas ocupadas. Ocupada. Entonces empezamos primero a subcontratar a terceros. Nos encontramos con mucha falla en eso. La gente no tenía el nivel de respuesta y de eficiencia que se necesitaba. Claro, exactamente. Entonces, lo primero que hicimos fue, como te digo, comprar algunas de estas imprentas chicas o medianas. Me acuerdo como una muy importante, la Impresora Nacional, que era un gran competidor nuestro Así es. y que en un momento decidió cerrar su negocio. Nosotros compramos esto. Y ahí se estableció una industria independiente ya de Marinetti. Yo finalmente a los Marinetti les compré su participación y seguí yo solo con esto. Y esto que te comento de ya en definitiva meter tecnología y meter máquinas nuevas y esto de la gente nueva, ya se produce en esta segunda etapa de Morgan Marinetti, que pasa a llamarse Morgan, entre paréntesis. Exactamente. Cuando yo le compro a Marinetti su participación, que éramos 50-50, la empresa cambia de Morgan Marinetti a Morgan. A Morgan. Pero Juan Pablo, cuéntame lo siguiente, porque hay una cosa que en tu cuento, en toda tu historia, que hay una cosa que, a ver, si yo pensara que tú eras un gran administrador o un gran técnico o un ingeniero, digamos, uno piensa que todos estos personajes, todas estas profesiones hacen de que uno se detenga frente al negocio, lo analice, lo racionalice, digamos, y lo vaya por etapa. Pero yo veo que lo tuyo tiene que ver más bien, digamos, con ganas. ¿Ya? ¿Cómo te la arregláis para tomar estas decisiones? ¿Te tiráis en la piscina solo nomás? Bueno, obviamente que yo en la medida que esta cosa fue creciendo, fui incorporando gente ¿Ya? y te diría que base del éxito fue incorporar gente que yo
entrevistaba personalmente, que yo Ya. elegía personalmente y que estimo que fueron grandes colaboradores. Ya. O sea, tuvimos gente de primer nivel y todos con su anécdota. Yo tuve una persona que fue una mano derecha, ponte tú, que era hijo de un chofer de Cochrane Ya. y que yo lo noté, un personaje con alguna cualidad especial, y en vez de seguir barriendo en el taller, le di la oportunidad y ese tipo se convirtió, hoy día es un empresario independiente, de pasada. ¿Ah? Ya. O sea, había que elegir muy bien a la gente, ayudar a esa gente, capacitarla de alguna manera, darle la oportunidad y formar equipo. Y eso, con entusiasmo y con ganas, formó un equipo que era indestructible. Morgan tenía en ese sentido una fuerza tremenda y la tiene hasta el día de hoy. Sí, pero hay una cosa, digamos, ¿cómo escogí? O sea, a ver, lo que llamamos, digamos, el típico o la típica empresa, ¿no es cierto?, en donde hay departamentos aquí, departamentos allá, que uno entrega un currículum, que viene una entrevista por aquí, por allá. Y lo tuyo es olfato, tú decís, ese gallo que está barriendo ahí, algo tiene, venga para acá, ¿ya? O sea, ese gallo, si no hubiera estado Juan Pablo Morgan, digamos, sigue barriendo, no sé, digamos, todo. Bueno, O sigue otro conducto regular, pero ¿de dónde sacáis esa intuición, digamos, ese olfato? sí, mira, yo creo que hay mucho de intuición en esa parte, Ya. en elegir a la gente, pero esa es la primera etapa nomás. Después viene a esa persona el apoyarla, el darle la oportunidad, el integrarla a un equipo, el que se consideren y se den cuenta de que son y pueden ser exitosos. ¿Tú leías ahí algunas cosas o conversabas ahí mucho o la experiencia fue la que te fue dando? No, yo diría que la experiencia importante, la experiencia mía en el área comercial era muy importante para traer negocios a la compañía. El éxito obviamente que te ayuda mucho también. Esta era una compañía que era muy exitosa, que ganaba mucha O plata. sea, vale Así decir, que había una gran capacidad de venta, digamos tú. Por ende, la cosa que hoy día las empresas echan de menos, digamos, esto es vender más, tú ya lo tenías ahí. mira, yo O lo, siempre lo tenías, digamos, más de lo que podías producir, por ende, seguía armando ahí una bola. seguía creciendo. Seguía creciendo. Te quiero comentar un detalle. Yo me acuerdo de chico al haber ido al estadio con mi padre y que yo miraba que habían ahí 50.000 personas y yo decía, ¿cómo a cada uno de estos que hay aquí sentados le saco 10 pesos? Multiplicado por 50.000 era mucha plata. Cuando trabajaba en esta cosa de venta, en distintas partes, yo siempre pensé lo mismo. Si todos estos vendedores que hay aquí, el esfuerzo lo hicieran en mi empresa, esto puede ser un negocio interesante. Y de alguna manera, en este Morgan, yo incorporé los mejores vendedores, amigos míos que ya conocía de Cochrane, por ejemplo, que al principio pensaron quedarse en esta empresa que había comprado, pero luego se dieron cuenta que el éxito que había aquí y la oportunidad que había aquí era mucho mayor, así que conté con muy buenas pares en ese sentido en la cosa comercial. Esa fuerza avasalladora en la parte comercial fue la que de alguna manera empujó esta decisión industrial de seguir creciendo y meter equipos, en fin. Ahora, nuestro mercado, al ver aquí una diferencia notoria en todo lo que era la calidad, el cumplimiento, la seriedad, obviamente que nos apoyó 100%. Teníamos todo el trabajo que nos cabía. Y si comprábamos otra nueva máquina, esa máquina también estaba llena. Estaba llena. O sea, parecía que esto no tenía fin. Y esto luego se potencia cuando Chile empieza a exportar gráfica, que también fue una casualidad. Llegó un argentino aquí a pedir un presupuesto, no entendimos mucho, pero le hicimos el presupuesto y el negocio salió. Y nos dimos cuenta que podíamos exportar a Argentina. Y lo pagaron. Cosa que hoy día es más difícil. Ya. Nos dimos cuenta que entonces Argentina era un tremendo mercado para nosotros y podíamos crecer ahora a un negocio distinto al que teníamos hasta aquí, que eran las prensas planas. Ahora podíamos crecer al negocio de rotativa. Rotativa. La rotativa es el negocio de las ligas mayores en el cuento Sí. de la industria gráfica. Y nos metimos y empezamos a exportar a Argentina. Y luego vino Brasil. Y nos metimos a exportar a Brasil. Y te diría que quizás ahí es donde hay que Parar. parar un poco y mirar. En ese minuto parecía todo tan fácil. Ya. Y parecía todo tan difícil de vulnerar, porque la verdad es que era grito y plata. Tú comprabas una máquina y se llenaba de trabajo. Y vendías para Brasil, vendías para Argentina, vendías para donde fuera, y no fallaba. Pero vino un par de hechos que diría yo que empiezan a cambiar la historia de alguna manera. Un par de estornudos. Uno, que llega a Chile la número 1 del mundo, que es una empresa estadounidense, a instalarse aquí y compra la empresa que tenía en ese entonces Roberto Edwards, que era un saldo de Cochrane con la cual se había quedado Edwards, que había crecido en ese minuto también, y Donnelley, que era un importante impresor americano, número 1 del mundo, como te vuelvo a insistir, compra esta empresa. Eso ya produce una situación de cambio para la región, porque Donnelley partía en Chile, pero su intención era abarcar el mercado argentino, brasilero, en fin. En vista de esto, y en vista de la preocupación de algunos de nuestros financistas, los bancos, que dicen, oye, ojo, aquí llegó una industria muy grande y competir con una industria que vende 7.000 millones de dólares al año no es fácil.
Así que ustedes deberían hacer algo. Yo que había estado en muchas ferias en el mundo y en muchas partes, conocía a muchos impresores y contacté a una empresa muy importante, tan importante como Donnelley, para que viniera a conocer la región y a conocer Chile y a ver lo que hacíamos. Y se produjo mucho entusiasmo y muchas ganas de asociarse con nosotros. Y yo creo que ahí nuestra ambición y nuestra sensación de crecimiento perpetuo nos jugó una mala pasada porque no cerramos el negocio con esta gente. No cerraron. No cerramos. Decidimos seguir otro año solo y volver a negociar con ellos un año después para que ellos se dieran cuenta de que en realidad la cifra que nos estaban ofreciendo, que era astronómica en millones de dólares, a nosotros nos parecía poco. Ah, fue un problema de Lucas. Y pensamos de que ellos no tenían otra alternativa. O sea, después de comprar Donnelley, la empresa que había comprado, la única otra empresa de tamaño y de importancia éramos nosotros. Pero había otra empresa importante y estos eventuales compradores extranjeros decidieron comprar esa otra empresa, la competencia. Así que esto que te comentaba de que los bancos estaban nerviosos cuando había uno, mucho más nerviosos cuando ya había dos ya, y nosotros quedábamos entre medio. Habíamos hecho enormes inversiones, habíamos comprado otras empresas, habíamos comprado más maquinaria, hasta rotativa. Para darte una idea, una rotativa cuesta 5 millones de dólares y es la punta del iceberg. Hay que comprar encuadernación, hay que comprar fotomecánica. Así que cada proyecto de esto eran muchos millones de dólares. Pero teníamos el aval de estas ventas interminables. Pero aquí se produce otro hecho, la devaluación de Brasil. Y nosotros perdemos con la devaluación de Brasil en 48 horas todos nuestros clientes. Todos. Y nosotros exportábamos el 70% de lo que hacíamos. Y nos encontramos con una empresa de 800, 900 personas, con deudas importantes, sin su mercado principal. Y el problema es que esto no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestros dos grandes competidores. Les pasa lo mismo. El problema de la devaluación en Brasil afectó a todos los que exportábamos hacia ese mercado. Y obviamente eso significó lo que dices tú, una enorme capacidad instalada volcada hacia un mercado interno. Chile en ese momento era muy importante, ¿no? Dentro del concepto... Bueno, Chile era la industria gráfica más importante, yo te diría que todavía lo sigue siendo, pero obviamente cuando se produce esta devaluación y dejamos de ser nosotros competitivos, cada uno de estos países se empezó a equipar también. De acuerdo. Brasil, que hasta aquí no había metido tecnología nueva ni había invertido en forma importante, empieza a hacer sus inversiones y hoy día Brasil, por lo menos con el mercado que tienen hoy día, está bastante bien abastecido. Argentina tiene otro problema distinto, yo creo que Argentina todavía tiene por crecer. Argentina nunca ha reventado el tema publicitario como reventó aquí en Chile. Este tema de los insertos, punto tú, nunca ha sido una cosa de volúmenes importantes, siendo un mercado tan grande. Así que yo creo que ahí todavía hay un tema por suceder. Pero lo concreto es que nosotros nos encontramos, como te digo, con un problema grave. Teníamos las deudas y no teníamos el mercado. Y el mercado chileno sencillamente no daba. Así que ahí pasamos por un periodo muy difícil de negociaciones con nuestros acreedores, con nuestros bancos, en fin. Y finalmente encontramos una solución. Y se incorpora a la propiedad de Morgan Impresores el Grupo El Mercurio, que tiene antecedentes larguísimos en esta industria. De hecho fue, diría yo, el creador de Cochrane originalmente. Tiene además una cosa muy importante, tiene carga propia, que se imprimen en los talleres de las imprentas. Ellos hacen todas sus revistas y una serie de otras cosas. Y es un gran grupo, es gente que conoce el tema, es gente seria. Y muchos años. De muchos años. Claro. Así que la verdad es que era lo mejor que le podía pasar a esta empresa. Porque la verdad es que de otra manera no había una solución. La empresa iba directamente a la quiebra. Y se evitó la quiebra gracias a esta solución que fue bastante acertada, diría yo. Hoy día, de nuevo, esta empresa es la número 1. Entre Morgan Impresores y Gráfica Quilicura, que son dos empresas del Grupo El Mercurio, está el liderazgo absoluto en este tema. Se ha retomado este tema de la última tecnología, de invertir en los mejores equipos, de la capacitación a la gente, de formar equipos, cosa que en los 2 años de crisis te diría yo que de alguna manera habíamos tenido que suspender un poco. Hoy día se ha retomado ese liderazgo en forma absoluta. ¿Qué viene para adelante? Yo creo que Chile tiene que perseverar en la idea exportadora. Hoy día, si bien Argentina y Brasil son dos mercados muy atractivos por la cercanía y porque los conocemos, están complicados para nosotros desde el punto de vista... Tú decías antes que el 70% en ese momento se lo vendían a Argentina y a Brasil. Sí, hoy día tenemos una cifra menor, si tú quieres, en exportaciones. Hemos buscado otros mercados. Hoy día estamos exportando a México en forma interesante.
estamos exportando a Estados Unidos y creemos que en algún minuto vamos a retomar, en el momento que sea conveniente, vamos a retomar espacios en Argentina y Brasil. La empresa mantiene una oficina comercial en estos dos países. Estamos un poco a la espera. Hemos bajado los costos al mínimo, pasando la tormenta. ¿Qué ha pasado con los costos? ¿Qué ha pasado con los márgenes de esta industria? Este negocio se ha hecho mucho más eficiente. Yo te contaba que esta empresa tenía 900 personas en un momento, hoy día tiene 350. Y con niveles de producción de mayor rapidez y de mayores volúmenes, hemos aprendido a ser más eficientes por obligación. Los equipos son más eficientes, las personas son más eficientes. Así que yo creo que Chile hoy día en eso ha dado un paso anticipado a nuestros vecinos y estamos preparados de nuevo para una segunda etapa probablemente. Por ahora estamos concentrados en el mercado local. ¿Cómo se puede medir lo que se produce diariamente o al año? ¿Se mide en toneladas? ¿Cómo se mide eso? Sí, si bien no es el índice más preciso, las toneladas, porque tú puedes imprimir toneladas de papel de diario o toneladas de papel fino. Nosotros estamos más en el negocio de la calidad, más en el negocio de los libros, las memorias, las revistas, los insertos, que son impresos de más alta calidad. Una medida es toneladas de papel. Nosotros estamos imprimiendo hoy día del orden de 1000 y algo toneladas mensuales. De papel. ¿Qué capacidad tiene Chile, no solamente la empresa tuya, sino que la capacidad de Chile en toneladas para poder exportar? Si quisiéramos exportar toda la capacidad, te diría yo que nosotros podríamos imprimir del orden de 4000, 5000 toneladas mensuales. Fácilmente para ese tema, con la capacidad que hay instalada. ¿Eso significa que ustedes más o menos tienen el 20% del mercado, no? ¿O ustedes tienen más que eso? Nosotros tenemos muy fuerte hoy día el mercado que a mí me gusta, que es ese mercado publicitario. En eso nos hemos concentrado muy fuerte hoy día. Y ahí tenemos una mayor cuota que esa. Estamos a la guaite, te diría yo, de otros negocios, estamos mirando otras alternativas, también hemos expandido hacia un área industrial, que siempre la tuvimos un poco mirándola como un poquito menos, te diría yo. Hoy día vemos como muy interesante el tema industrial y estamos haciendo etiquetas para todas las grandes compañías como Nestlé, Lever, cerveceras, en fin. Y creemos que ese es un espacio donde tenemos una muy buena oportunidad y de hecho hoy día hemos tomado una posición muy importante ahí. Así que esto de las participaciones fluctúa. Estamos en tres grandes áreas: editorial, industrial y publicitaria. De acuerdo. Cuando vino esta crisis, digamos, cuando se pierde Brasil y Argentina, digamos, tú como empresario que estaba acostumbrado a ir a 300 kilómetros por hora y te bajan la velocidad de alguna manera, ¿qué te pasa a ti? Bueno, lo primero es darte cuenta de que estás metido en un problema que hay que solucionar. Aquí el riesgo era enorme, las posibilidades de fracaso absoluto eran tremendas y eso significaba muchas cosas. Un fracaso personal, el riesgo y el problema para muchas personas que dependían de esto. Aquí había una enorme cantidad de empleados que tenían fe en su compañía, que tenían fe en mí. Así que a mí lo primero que me pasa es una decisión absoluta e inclaudicable. Aquí a esto había que encontrarle una solución. Y tal como cuando había que encontrar las monedas caminando, aquí había que encontrar una solución para este tema. Y encontramos primero soluciones parciales. Pero ¿qué pasa te quiero preguntar una cosa, porque ¿qué pasa en el mate? Porque a mí, generalmente cuando me han pasado algunas crisis, yo como que tiendo a paralizarme. Digamos, que son buenos datos para la gente, porque cuando si uno fuera empleado toda la vida, va al día 30 al mes, le dan su sueldo y qué sé yo, va escalando con los trienios, quinquenios, no sé. Pero cuando uno es empresario, ¿qué pasa ahí? A ver, aquí hay que jugar un papel curioso. Yo podía tener mucha preocupación, mucha amargura en algún minuto, sí, claro, pero no podía mostrarla. Entonces, de la puerta de mi oficina hacia adentro, pasaba una cosa. De la puerta de mi oficina hacia afuera, yo salía con una sonrisa y con la fuerza y con las ganas, alentando a mi gente. Y la verdad es que en este periodo yo diría que la empresa se comportó pero en forma excelente. Todo el equipo de personas siguieron trabajando con fe, con mística, cuando nadie daba un 10 por la compañía. Se suponía que la compañía estaba absolutamente liquidada. Obviamente que nuestros competidores también vieron aquí una oportunidad. Bueno, claro, los competidores siempre están ahí dando vueltas así, como witches. Y era una solución para ellos. Claro. Así que tuvimos una fuerte competencia, diría yo, que ahí hubo una guerra violentísima. Pero al final, como te vuelvo a decir, la compañía se portó, pero de una manera Pero increíble. hay un momento, digamos, en que como dice por ahí, se vio la luz, digamos, entonces se ve al final del túnel. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, a ver, la tranquilidad de lograr una solución, de que esta gente, o la gran mayoría de esta gente, pudiera conservar sus empleos, que la compañía siguiera funcionando, que nuestros clientes siguieran en esta relación, en fin, para mí fue una satisfacción enorme. De acuerdo. Independiente que esto significara para mí un sacrificio personal del punto de vista patrimonial. Yo me la jugué con todo lo que yo tenía durante ese periodo para lograr que la compañía siguiera viva en ese entonces. Tú comprenderás que cuando se desata este problema,
no hay crédito, no hay No, recursos, sí, no hay nada. claro, te quedas solo. Y si tú no seguías haciendo girar la compañía, esto no se lo vendías a nadie. Exactamente. O sea, la compañía tenía que seguir funcionando. ¿Cuánto duró esta crisis? Yo te diría que casi 2 años. Casi 2 años. Casi 2 años. El desgaste del mate físico es tremendo. Y había que tener no solamente el problema de atender este problema financiero, sino que había que atender el problema de la industria probablemente tal. Había que estar encima de tus clientes, de tus negocios, de tus calidades, en fin. Cuidando todo. Había que estar en las dos cosas. Por eso te insisto que el equipo de gente fue extraordinario, fundamental. Juan Pablo, ¿qué viene en esta industria? ¿Qué es lo que, desde el punto de vista tecnológico, qué es lo que viene para adelante? Mira, ha habido mucho ruido respecto a la incorporación de las impresoras digitales. En fin. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es eso? ¿Has visto tú alguna o no? Sí, tenemos una, de hecho. Incorporamos una. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos que aprender de este tema y estar encima de todo lo que cambie. Yo creo que a la larga eso se va a incorporar. Hoy día no es una cosa que en definitiva sea el gran negocio de la impresión digital. De hecho, hoy se ha especializado en todo lo que es pequeño formato y pequeños tirajes. Entonces, una solución para ti que quieres hacer 50 folletos para una reunión que tienes mañana. Pero a nivel industrial, si eso se logra incorporar, va a ser un tremendo avance. Pero cuéntame lo siguiente, ¿cómo es? ¿Son como las impresoras que uno tiene en la casa de buena calidad para imprimir cosas a todo color? ¿Son así? Claro, más sofisticadas. No, me imagino, más grande, más sofisticada. Por supuesto. Pero eso en el fondo pasa de un computador directamente a la impresión. A la impresión. Y se acabó la máquina. Es como la impresora que dices tú de tu computador, más sofisticada. Entonces aquí te evitas plancha, fotomecánica, todo. En fin. Mucha gente, muchas horas de proceso, en fin. Es interesante, no va a ser fácil, pero yo creo que a la larga eso va a llegar a... ¿La fábrica en Alemania, por ejemplo, la Heidelberg, está en eso? Heidelberg ha desarrollado prensa, están en un tema intermedio, diría yo, porque como todas estas cosas, no es la solución definitiva. Hemos oído muchas veces, incluso de que el impreso es una cosa que está en riesgo, y de que podría la televisión... Es decir, la televisión por un lado, el internet y una serie de cosas, ser riesgos tan severos para este negocio. Se pronosticó que el negocio de la gráfica iba a decaer en estos años del 90 en adelante, y ha sido al revés. O sea, aquí el consumo per cápita de impresos lo único que ha hecho es aumentar. Así que, en definitiva, muchos de estos anuncios agoreros no han tenido ningún impacto en la industria, por el contrario. Yo diría que se ha potenciado incluso. Tú hoy día con tu internet y con tu computador y qué sé yo, estás imprimiendo papeles y estás ocupando más impresión. La gente pide, después de ver en internet un determinado producto, pide el catálogo. Se ha producido una cosa que ha sido beneficiosa. La industria gráfica, lejos de decrecer, ha crecido. Así que yo veo un futuro que sigue siendo muy interesante. Cuéntame, ¿qué está pasando con una cosa es imprimir, tener buenos papeles, buenas máquinas, digamos. Entonces, ¿qué está pasando con el diseño en este país? Yo creo que ha habido otra cosa interesante. Tú ves que el desarrollo paralelo que ha habido en la industria gráfica, con la industria publicitaria, con la industria editorial, con la industria del diseño, yo creo que se han aumentado exponencialmente las posibilidades al funcionar bien cada uno de estos ítems. El que haya hoy día buen diseño, obviamente que permite... ¿Tú encuentras que se ha avanzado? Yo creo que sí. ¿Sí? Ya. Sí. Hoy día yo veo que hay diseñadores profesionales, jóvenes, gente que estudia la carrera, gente que le interesa el tema de la gráfica, por ejemplo, y eso permite que hoy día la gráfica sea una cosa atractiva. Pero tú como clientes tienes, bueno, me imagino que tendrás empresas y agencias de publicidad, pero ¿hay diseñadores independientes que hoy día estén trabajando en proyectos importantes? Que sean cabros, no sé, de 25 años, 30 años. Sin duda. Yo creo que hubo una generación que descolló, que tú la conoces muy bien. Hubo una generación que creyó en esta idea y que de una gran capacidad creativa y yo diría que de capacidad empresarial también. Hoy día me da la sensación de que grandes equipos muy jóvenes, no. Me parece ser que estamos pasando como por un pequeño bache. Pero estas generaciones están plenamente vigentes, las que yo te menciono que dieron este salto cualitativo y cuantitativo. Hay grandes equipos de diseño, gente madura quizás, pero que a su vez son escuelas y maestros de generaciones nuevas. ¿Hay alguna posibilidad de poder exportar en un momento dado por diseño fundamentalmente, o no? Yo creo que sí, Mario. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que hoy día la gente se está dando cuenta de que en Chile hay gente preparada, hay gente capaz. El tema que nosotros mirábamos como totalmente ajeno a nosotros, que es el diseño, hoy día es una cosa que está muy bien desarrollado aquí. Yo creo que hay más por hacer. Yo creo que tenemos que creernos más el cuento. Yo creo que
nuestra gente tiene que, en ese sentido, tener un poco más confianza. Estamos con Juan Pablo Morgan y algunos estudiantes de la Universidad Andrés Bello, de Recursos Humanos, quienes podrán hacerle en este momento una pregunta a Juan Pablo sobre lo que nos ha comentado durante estos 40 minutos. Claro, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos ahora, en este momento? ¿Y qué pasa con la competencia? A ver, el desafío te diría que es permanente. Tú en una empresa, desde que eres una mini empresa hasta que eres una gran empresa, no hay que perder de vista que estás montado en un caballo que es chúcaro. Por lo que tú dices, hay competencia, hay siempre posibilidades de problemas, hay posibilidades de falla, así que el desafío es diario. Nuestro desafío hoy día es no solamente ser, sino que seguir siendo los mejores, los más requeridos por el mercado, los que tienen la mejor gente, preparar nuestra mejor gente, tener los mejores equipos. Ese es un desafío importante hoy día porque queremos mantener una posición de privilegio, no solamente en Chile, sino que en la región. Chile creo que ha dado un paso importante en la gráfica y no deberíamos perderlo, por mucho que hayan circunstancias que hoy nos tienen un poquito marginados a lo mejor de lo que eran nuestros grandes mercados hace un par de años. ¿Te ha llegado alguna vez un competidor que venga a vender a Chile, pero que no esté en Chile, sino que se va afuera? Se ha intentado últimamente por problemas de cambio, te diría yo. Por ejemplo, Argentina lo ha intentado. Claramente nuestros clientes tienen claro de que ahí hay un riesgo. No conocen a sus proveedores en Argentina. Y Argentina, que es un país que yo aprecio mucho, pero no tiene fama, por ahora por lo menos, de ser grandes cumplidores en estas materias. La industria gráfica siempre tuvo muy mala fama, te diría yo. Hasta hace 15, 20 años atrás, que en Chile, tener una industria gráfica no era una cosa que diera mucho prestigio. Se les calificaba de grandes mentirosos. Era como los publicistas. La gente no cumplía. La gente tomaba un compromiso y ese compromiso no valía mucho. En realidad, los plazos y todas estas cosas no tenían ninguna validez. Yo te diría que en ese sentido, y lo digo con mucho orgullo, esta industria fue capaz de poner un parámetro de cumplimiento, de seriedad, que hoy día ha sido imitado. Y hoy día nuestra industria gráfica es una industria, en general, me refiero a la industria a nivel global en Chile, en general una industria bastante seria, bien trabajada, en fin, hay empresarios de primer nivel en este tema. Eso hoy día es una cosa que debiéramos a la larga poder seguir exportando. Hoy día hay una condición cambiaria que nos afecta, pero el know-how, el manejo que se ha aprendido aquí en Chile, yo creo que lo mantenemos y debemos seguirlo manteniendo así. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, sabemos bien que los factores de las personas, manejar bien a las personas es súper importante en una empresa, ¿ya? Sobre todo si queremos mantener una estabilidad. ¿Cómo lo ha hecho usted para manejar este factor humano? Yo diría que con mucho cariño por la gente, con mucha confianza en la gente y con mucha disposición de ayudar a la gente. Para nosotros el recurso humano no es una cosa trivial, es una pieza, un engranaje fundamental en esto. Entonces, que la gente se sienta incorporada, que la gente se sienta apoyada, que la gente se sienta instruida en el tema de lo que tiene que hacer es fundamental. Y creo que esa ha sido una de nuestras ventajas, el tener equipos funcionando en forma coherente, en forma eficiente y que se sienten parte de una estructura que funciona. En esto, elegir bien ha sido importante, pero también ayudar y capacitar ha sido doblemente importante. Cuando te contabas que se redujo un número importante del personal, significa que la gente que asume, la que está hoy día, digamos, está capacitada muchísimo más. O sea, porque pueden producir más, con menos gente. Ahí hay un cambio. Yo creo que cambian muchas cosas, Mario. Yo creo que cambia el tipo de equipamiento, por ejemplo. Ya. Hoy día Más tecnología. hay más tecnología. El hecho que nosotros hoy día imprimamos en máquinas rotativas implica imprimir muchísimas mayores cantidades de toneladas con menos recursos humanos. Las máquinas son más automatizadas, son más eficientes. Estas máquinas imprimen, para darte un ejemplo, ambos lados simultáneamente, doblan los pliegos, los ¿sí? encuadernan, todo en una sola pasada, partiendo desde el rollo. Y barnizado, ¿no? Barnizado todo. Pero eso va gratis, eso va gratis. Eso claro, eso no se cobra. Así que ahí hay, sin duda, un elemento. El otro elemento es que la empresa como tal adquiere mayor experiencia, los ejecutivos, hoy día los ejecutivos que manejan Morgan Impresores son gente de primer nivel, ingenieros capacitados, que conocen el negocio. Así que ahí también tenemos un elemento. Esta conjugación de todas estas cosas hace que las industrias sean más eficientes. Eso es lo que nos garantiza hoy día mejores costos y poder seguir siendo competitivos, de nuevo, con nuestros enemigos naturales, como digo yo siempre, la televisión, por ejemplo. Los presupuestos publicitarios
Es muy fácil que una agencia los desvíe a televisión si la industria gráfica no es eficiente. Y no, Así es. ¿ah? Bueno, estamos cerrando un capítulo de La Mente del Empresario con Juan Pablo Morgan, que de mi punto de vista él ha sido uno de los hombres que de alguna manera ha contribuido a que este país tenga un buen nivel en la industria gráfica. Yo que lo conozco de chiquitito, creo que él ha sido un hombre que ha contribuido mucho a esta industria. No queda más que despedirnos de él y yo lo despediría con un gran aplauso. Agradezco, Mario.